Muchas gracias. La verdad que, señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor intendente de comandante Luis Piedrabuena, señores miembros de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, compañeros, amigos, comprovincianos, intendentes de localidades de esta querida provincia. Recién cuando se abrió la escotilla, la puertita de ese Bicraft 350 que Néstor había comprado cuando era gobernador de la provincia y que, bueno, tantas veces recorrimos la provincia, y me recibió ese viento patagónico que es una maravilla y que te hace sentir que estás vivo realmente. Me vino a la memoria hace mucho tiempo, y lo comentaba con Pepe, con Daniel recién y con los que me acompañaban, me vino a la memoria el aniversario de comandante Luis Piedrabuena, del 24 de agosto, Pepe, de 1990. Tal vez algunos de ustedes, la mayoría que están ahí arriba, no sé si... Eran todos chiquititos, ¿no? Bueno, no sé. Esta Argentina que ven acá vino como gobernadora porque Néstor era intendente de Río Gallegos, Florencia había nacido, mi hija menor, había nacido el 6 de julio de 1990, hacía apenas un mes y medio que la había tenido, y vine acá como vicegobernadora, porque estaba como gobernador el doctor Granero y había viajado a Buenos Aires y me tocaba venir al aniversario del pueblo. Y me acuerdo que era la primera vez que una mujer revistaba las tropas acá del regimiento y las revisté como gobernadora. Yo siempre decía que había sido gobernadora antes que Néstor acá de la provincia de Santa Cruz, y era cierto. Y la verdad que me vino a la memoria aquel día que hablé, un día de sol, me acuerdo hasta cómo estaba vestida, tenía un tapado negro porque ya estaba media hinchada del embarazo. Y bueno, y revisté las tropas y me vinieron, bueno, a la memoria tantos recuerdos de tantos viajes y de tantas cosas. Es una parte tan importante de nuestra vida aquí en esta provincia, en esta querida provincia. Yo diría tal vez, aunque parezca mentira, tal vez la más feliz, la más recordada. Pasamos una parte muy importante de nuestras vidas aquí. Y hoy estamos, y nunca pensé realmente, siempre soñé con esta represa como soñamos todos los santacruceños, pero nunca pensé que fuera a llevar los nombres de dos exgobernadores muy queridos, uno Jorge Zepernick, un hombre muy vinculado a toda la historia de la Argentina y toda la historia de la provincia, y el otro, el de mi compañero de toda la vida, de Néstor Kirchner, y ya no fuera Barrancosa Condor Cliff, sino Jorge Zepernick y Néstor Kirchner. La verdad que en este lugar histórico también y muy cariñoso para todos nosotros, como es este querido teatro de comandante Luis Piedrabuena, donde se sigue haciendo el Festival de Teatro, como siempre, aquí una tradición histórica en la provincia. Muchos recuerdos. Y la verdad que esta obra, que ahora va a ser convocada a licitación y que se va a publicar el 7 de mayo, me dijiste recién, José, ¿no? 7 de mayo. Por esas raras coincidencias, el 7 de mayo es el día del cumpleaños de Evita, el aniversario de Evita. Así que ese día se va a publicar esta obra, que va a ser una licitación nacional e internacional, que va a generar 1.740 megavatios. Si uno piensa un poquito, este maravilloso río Santa Cruz, que nace en el lago argentino, primero pensé, ¿lo hago en Calafate? No, lo voy a hacer acá en Comandante Luis Piedrabuena, donde el río ya está casi llegando al final de su curso hasta llegar a Santa Cruz, donde desemboca finalmente. Ustedes piensen, y piensen todos los argentinos, que todos los días estamos tirando al mar 1.740 megavatios de energía eléctrica. 1.740, este es uno de los ríos
más caudalosos y además de corriente permanente durante los 365 días del año. No pasa como en otros ríos que de acuerdo al régimen de las lluvias pueden tener un caudal y por lo tanto distintos niveles de intensidad la energía, como pasa por ejemplo algunas veces en el Chocón. Este río todos los días genera 1.740 megavatios que hoy los tiramos al río. 1.740 megavatios no contaminantes que además en su construcción van a generar 2 inmensos espejos de agua de aproximadamente 47.000 hectáreas que van a servir además de embalse, de turismo, van a servir también con el propósito de riego, para también extender la frontera agrícola, ganadera, aquí en medio de la meseta patagónica, para agregar más recursos, ni qué hablar de los 5.000 puestos de trabajo que va a demandar su construcción durante 4 años y medio, ni qué hablar, como recién decía, del 1.600.000 metros cúbicos de hormigón que va a demandar la obra. Ahora, ¿por qué podemos llamar a licitación a esta obra? Siempre alguien pregunta, ¿y por qué no lo hicieron antes? Sí, porque antes no teníamos interconectado. ¿Qué es el interconectado? Es la línea de alta tensión que conecta a la provincia de Santa Cruz con el resto del país en el sistema interconectado eléctrico. Sin esta inversión de 6.000 millones de pesos que empezó conectando Choel con Puerto Madryn, porque tampoco estaba conectada la provincia hermana del Chubut, que después siguió de Puerto Madryn hasta Pico Truncado, esa me tocó inaugurarla a mí ya como presidenta, y ahora viene de Pico Truncado para La Esperanza, donde va a estar la gran central distribuidora, y una línea de 250 viene a Río Gallegos, otra de 132 va a Calafate y otra de 132 va a Turbio, directamente a la termoeléctrica que va a generar la usina de carbón 240 megas, 2 turbinas de 100 megas cada una, que la estamos terminando en abril del año que viene. Y también estamos terminando el año que viene esta línea de 500. Sin esta línea de 500, esta represa era inviable. Absolutamente inviable porque no tenía ningún sentido. Iba a ser 1.740 megavatios. La provincia consume, ¿cuánto, Daniel, aproximadamente? Hoy de electricidad, ¿cuántos megas la provincia? 180 megas consume con toda la operación petrolera la provincia de Santa Cruz. Imaginan que estaría solamente cubierta con los 240 megas que generaría Río Turbio, pero estos 1.740 megas están destinados con un excedente inclusive de la propia turbina de Río Turbio, inyectarla al sistema energético nacional. El otro día lo comentaba con la presidenta Dilma Rousseff, por eso también el roadshow que vamos a hacer en Brasil, porque ella me preguntaba si esta hidroeléctrica se conectaba con el sistema nacional y si además se podía conectar con Brasil. Y claro, nosotros estamos intercambiando con Brasil en determinadas épocas del año, cuando nos hace falta más a nosotros que a ellos, ellos nos dan, y cuando le hace falta más a ellos le damos nosotros, y luego hacemos un clearing y hacemos el saldo de cuánto tiene que pagar cada uno por lo que consumió. Lo cierto es que esta energía que va a producir este complejo hidroeléctrico también va a llegar hasta el Brasil, si es necesario, a través del sistema interconectado que también se termina el año que viene. Por lo cual vamos a hacer roadshow también en Rusia, porque es otro lugar también. Ustedes saben que un componente muy importante, no solamente en términos económicos, es la obra civil, sino también las turbinas. Y entonces vamos a hacer roadshow en los lugares donde se hacen turbinas. Brasil hace turbinas, nosotros, la Argentina por supuesto, hace turbinas, Rusia hace turbinas de esta naturaleza y China hace turbinas. Por eso vamos a interesarlos, porque lo más importante de todo es que esta es una obra que se repaga con el contrato de energía que firma Camesa, que es la gran distribuidora y proveedora de electricidad para todo
el sistema interconectado, es también la que hace los contratos con Brasil de energía, con el Paraguay, con Uruguay, al que también le vendemos energía, con lo cual, como ustedes verán, con las demandas crecientes, afortunadamente, en materia energética. Algunos se ponen nerviosos cuando se demanda más energía. Nunca se pongan nerviosos cuando haya crisis de energía. Pónganse un poquito nerviosos cuando la energía no sobre, porque quiere decir que no estamos produciendo, que no estamos agregando valor, que no estamos consumiendo. Siempre cuando se consume, cuando se crece, cuando se va para adelante, hay siempre problemas en la energía porque nunca es suficiente. Sobre todo cuando hemos tenido un crecimiento tan impresionante, el crecimiento más grande sostenido durante toda nuestra historia en 200 años. Pero además, esta obra no solamente va a cambiar la historia de Santa Cruz y va a cambiar también la posibilidad de generar más energía a la República Argentina, sino que también va a contribuir a modificar la matriz energética de la República Argentina. Si me permiten un minuto, hoy la República Argentina tiene todavía una matriz energética, como la mayoría de los países del mundo, dependiente de los fósiles, esto es, del gas y del petróleo, en un 61,8%, un 29,2% en hidroeléctricas, un 1,3% en energías renovables, que dicho sea de paso, ayer inauguramos en la querida provincia de San Juan la primera parte del parque fotovoltaico, este es energía solar, algo que tenemos que tener muy presente los argentinos. Un día de sol genera la energía que todo el mundo necesita en un año. ¿Escucharon ese número? Un día de energía solar es similar a la energía que consume todo el planeta en un año. Imagínense las posibilidades de esa energía alternativa fotovoltaica que ayer inauguramos en San Juan, donde hay grandes yacimientos de cuarzo, porque el insumo básico es el cuarzo, por eso habrán visto nosotros que vieron por televisión esos inmensos paneles, y vamos también como no solamente queremos ser más que consumidores, productores de tecnología, vamos a hacer también un polo de desarrollo tecnológico en San Juan para poder desarrollar esos paneles que pueden ser para grandes emprendimientos como el que vimos ayer, pero también para las casas. Un solo panelito de esos alcanza para dar energía a un hogar. Y además es no contaminante. Cuando se terminen los 20 megavatios de ayer, vamos a ahorrar 32.000 toneladas de contaminación en materia de carbono en el mundo. Estos son datos y cifras que es bueno tenerlos en cuenta. Y les decía que la matriz energética de nuestro país es hoy 1,3 de energía renovable, de energías alternativas, como las que nosotros ya tenemos licitadas, 950 megavatios en un programa especial de promoción que hace el Estado. La inversión de ayer es una inversión estatal de 18 millones de dólares, financiado por el Vice, Banco Estatal, y que es muy importante saber cómo estamos trabajando. De esas 950 megavatios ya hemos inaugurado 117 y con la energía nuclear de Atucha 1 y 2 estamos en un 7,7% de energía nuclear. ¿Cómo va a ser la matriz cuando terminemos esta bendita obra que va a generar el 4,7% de lo que hoy demanda el sistema energético nacional? Casi o más de un tercio, el 33,5% va a ser energía hidroeléctrica. Y vamos a haber reducido de 61, casi 62% a 57,5% lo de los fósiles. Y cuando terminemos con la energía renovable que estamos en marcha, vamos a reducir aún más porque vamos a llegar a un 4,3% de energías alternativas y 54,4%, casi solo la mitad del 61, casi 62% que estamos hoy en fósiles. Esto es construir pensando en el futuro, construir pensando
en esos chiquitos que estaban en el jardín de infantes, que dicho sea de paso, el lujo de poder inaugurar 1.351 escuelas desde el 25 de mayo del 2003 a la fecha. 9 años. 9 años. 9 años. 9 años. Una semana, como yo decía, muy energética. Ayer en San Juan, hacía poco también, el año pasado, en septiembre del año pasado, habíamos estado en Rawson, en la hermana provincia del Chubut, inaugurando los molinos de viento. Y en La Esperanza, en ese lugar que ustedes ven, está la fábrica Sica, que es una fábrica que construye los molinos de viento, que lo vamos a visitar también dentro de poco. Por eso le decía al gobernador que pronto vamos a estar visitando ese magnífico lugar. Una semana muy energética porque también con algo muy fuerte para todos los argentinos, pero en especial también para todos los patagónicos y para todos los santacruceños, como es la recuperación de la soberanía hidrocarburífera a través de yacimientos petrolíferos fiscales. Pocas provincias, fundamentalmente Santa Cruz, Chubut, donde se descubrió por primera vez el petróleo en 1907, Neuquén, la principal cuenca hidrocarburífera y gasífera del país, la Patagonia, en general, pocas regiones tan identificadas con yacimientos petrolíferos fiscales. Ahí veo también a hombres de verde oliva, como el general Sabio y el general Mosconi, esos gloriosos generales de ese glorioso ejército sanmartiniano que también, que tanto contribuyeron. Y también recordar a ese presidente, el presidente Hipólito Yrigoyen, que fue quien fundó yacimientos petrolíferos fiscales y que hace honor a la tradición popular, nacional y democrática que han tenido amplios sectores sociales, políticos y corporativos también de nuestro país. Corporativos en el buen sentido, no en la deformación de cuando la corporación quiere prevalecer sobre la nación. Corporativos cuando esas corporaciones comprenden que solamente pueden subsistir y solamente pueden crecer cuando forman parte de una nación libre, soberana e independiente. No hay posibilidades. Cuando las corporaciones olvidan estos conceptos, cuando las corporaciones que existen aquí en todo el mundo y deben seguir existiendo porque representan esos intereses corporativos, cuando las corporaciones olvidan esa pertenencia a la nación, se convierten en facciones. Y lo que no queremos en el país son facciones. Queremos fundamentalmente argentinos que representando los intereses de su sector se sientan por sobre todas las cosas argentinos y defiendan los intereses de los 40 millones. Que esto es lo que esta presidenta quiere hacer y que esto es lo que la movilizó a adoptar la decisión que comunicó al país y envió, como en toda república y país democrático de que se precie, a nuestro Parlamento Nacional, donde están representados el pueblo de la nación y las provincias, para que sean, conjuntamente con la autoridad política máxima del país, elegida por el voto popular, quienes se hagan responsables de decisiones históricas que no le pertenecen a un partido político ni a una persona, le pertenecen a la historia de la nación y que como tal deben ser reivindicadas. Yo creo que muchas cosas se han dicho en estos días, sobre todo de algunos desde afuera que se han puesto un poco nerviosos. Yo dije el primer día que no
iba a responder a ningún agravio con agravio, porque la verdad que los jefes de Estado debemos preservar por sobre todas las cosas las relaciones entre los países, con todos los países del mundo, pero sobre todo con aquellos que tenemos una gran consustanciación, por lo menos esta presidenta, nieta de españoles, pero además peronista, y me acuerdo del viaje de Evita llevando comida a España, aquella España quebrada después de la guerra civil, generosa, porque si alguien ha sido generosa con todos los hombres y mujeres venidos de distintas partes del mundo, escapando de sus países de hambrunas, de guerras, de miserias, de falta de trabajo, primero de la vieja Europa y hoy también algunos argentinos que se habían ido y comienzan a retornar porque ya no encuentran futuro, nosotros vamos a responder con la misma generosidad de siempre. Yo quiero leerles un artículo de la Constitución española, el artículo 128, que dice: toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Artículo 128 de la Constitución del Reino de España. Deben sentirse orgullosos todos los españoles de contar con instrumentos en su Constitución que defiendan también sus recursos naturales, de la misma manera que el actual presidente del Gobierno de España los defendió cuando el anterior gobierno, el del presidente González Zapatero, aparentemente nunca se pudo saber, iba a hacer un convenio con Lukoil, la empresa rusa, y me acuerdo la irada respuesta del entonces opositor. Parece que estos cambios de opositores y oficialistas, según donde estén, bueno, no sé, no somos únicamente en la Argentina, se da en todas partes. Pero lo importante es rescatar estos instrumentos, estas historias comunes, y también sé que hoy, porque mañana algunos diarios en nuestro país van a sacar grandes titulares, represalias a la Argentina por la decisión soberana que tomó. Yo en principio quiero agradecer a los miles y miles de españoles que a través de sus Twitter, a españoles famosos inclusive, han hecho llegar su apoyo, no a esta presidenta, sino a la Argentina, por ser el único país que no contaba con el manejo de un recurso estratégico en toda América Latina por la decisión soberana que ha tomado como país. Pero también he escuchado que aparentemente van a tomar la decisión de restringir importaciones de biodiesel como una suerte de castigo. Yo quiero decirle a todos los argentinos que estén todos muy tranquilos. En principio, la Argentina está produciendo exportaciones o producción de biodiesel por 3 millones de toneladas al año, de las cuales 800.000 se consumen aquí en la República Argentina en el corte de combustibles o en otras actividades. Unos 400.000 toneladas se exportan a España, 1.600.000 toneladas al resto de Europa, Alemania es la que menos consume, y los otros 200.000 toneladas son entre distintos países, Asia, América del Sur. Quiero decirles que cualquiera sea la decisión soberana que tome España, nosotros no la vamos a cuestionar, porque es decisión de cada país tomar las decisiones que mejor entienda para cuidar su comercio. Solo quiero decirles que esta decisión estaba siendo lobiada y presionada desde hacía mucho tiempo, ya inclusive durante la gestión del doctor Rodríguez Zapatero. Lo que pasa es que el biodiesel argentino, por la gran competitividad que tenemos los argentinos en materia de producción de biocombustibles, es un biocombustible mucho más barato que el que produce los empresarios españoles. Pero bueno, esto es una decisión soberana del gobierno español, que va a pagar un biodiesel a sus empresarios más caro
esto no sé cómo impactará en su economía, pero está en toda su decisión hacerlo. Yo quiero decirle simplemente que nosotros estamos en condiciones de absorber esa producción porque ustedes saben que hemos aumentado la posibilidad de mezclar biocombustible con combustible fósil y estamos en condiciones de absorber no solamente 400.000 toneladas que van a España, sino más de 700.000 toneladas en nuestro propio mercado interno. Le quiero dar las cifras para que nadie se sienta intranquilo. Estamos en condiciones de consumir más de lo que hoy se consume de las 800.000 toneladas, 330.000 toneladas en automotor, en el agro 180.000 toneladas y en transporte 200.000 toneladas. En total 710.000 toneladas, ya que pasaríamos de un B7, que es la combustión que hoy se está haciendo, a un B10 que está perfectamente permitido y aceptable. Así que, bueno, si el gobierno de España quiere pagar más caro el biocombustible de sus propios empresarios, es una decisión soberana y no la vamos a cuestionar. Yo quiero decirle a todos los argentinos, no vamos a hacer ningún planteo ante la Organización Mundial de Comercio, no vamos a decir nos están cerrando las exportaciones, no vamos a hacer diatribas contra nosotros no somos así. Somos gente de trabajo, pero fundamentalmente somos gente muy respetuosa de la soberanía de los países. Por eso somos tan celosos defensores de nuestra propia soberanía y de nuestras propias decisiones. Y en este sentido, y compartiendo también con otros países muy importantes en el mundo, ustedes saben que en estos momentos se está llevando a cabo en México la cumbre de ministros de comercio del G20 y los BRICS. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los BRICS nos pidieron que si queríamos acompañarlos y copatrocinarlos en una posición conjunta, y dijimos que sí, que la Argentina iba a acompañar a Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica en una posición conjunta frente a todo lo que está viviendo el mundo de hoy, que es muy importante, que tuvo lugar durante la sesión del día 19 de abril, en el cual se señala, y esto es muy importante, hemos firmado en forma conjunta, se señala que la apertura comercial, escuchen bien, porque esto no lo dice la Argentina, esto lo dice Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, y nos invitaron a firmar, a copatrocinar esta declaración, y la Argentina la ha firmado también. Esta declaración dice que se señala que la apertura comercial no genera por sí misma crecimiento económico, desarrollo e inclusión social. En cambio, se sostiene que para que ello son necesarias otras políticas complementarias que preserven las variables macroeconómicas, la inversión en capital humano e infraestructura. También se llama a respetar los espacios de política con que cuentan los países en desarrollo en consistencia con las normas vigentes en la Organización Mundial de Comercio, a los efectos de que los países puedan alcanzar sus legítimos objetivos de crecimiento, desarrollo y estabilidad. Se señala, además, que no resulta posible desarrollar el comercio sin una estructura financiera internacional estable. Por ello se considera necesaria una mejor y más efectiva regulación del sistema financiero y supervisión del sistema bancario. Se advierte también que las fallas regulatorias del mercado financiero internacional pueden llevar a crisis financieras que afecten negativamente el desarrollo del comercio internacional. Además, la delegación argentina señaló
la necesidad de abordar las asimetrías y los desequilibrios existentes en el sistema de comercio internacional actual, en donde el proteccionismo tradicional en la mayoría de los países desarrollados, subsidios distorsivos, acuérdense de los subsidios agrícolas de la Unión Europea, picos arancelarios, nosotros tenemos como máximo arancel de importación un 35%, la Unión Europea tiene en muchísimos productos, en la mayoría de ellos, picos arancelarios por arriba de los 100 puntos. Se conjuga con el creciente uso de restricciones técnicas a la importación, como lo son las barreras sanitarias y fitosanitarias. Y si no, que nos lo cuenten a la Argentina, donde la carne argentina hace más de 10 años que no puede entrar a los Estados Unidos por cuestiones fitosanitarias. Yo creo que no debe haber un solo ciudadano del mundo que no sepa de la calidad de nuestras carnes. Lo mismo con los limones o las naranjas. Y para dato de algunos papagayos, como dice Axel Kicillof, me encantó lo de Axel Kicillof con los papagayos. Yo siempre decía loros, pero el papagayo es, digamos, más representativo de cómo se comportan algunos. Para información de algunos papagayos, la Argentina ha tenido en toda su historia 17 observaciones de la OMC, solamente 3 han sido desde 2003 a la fecha. Pero además, los 2 países o las 2 regiones que más denuncias tienen en toda la historia ante la Organización Mundial de Comercio por medidas proteccionistas son Estados Unidos y la propia Unión Europea. Así que, por favor, a otra parte con tanta historia, tanto cuento y tanto papagayo suelto en nuestro país que repite lo que lee, lo que le dicen, o lo que es peor, porque los pobres papagayos repiten lo que escuchan, por eso son papagayos. Hay otros que hacen de papagayos porque les pagan para hacer de papagayos. A los papagayos no les pagan, hay otros a los que les pagan. Cuando uno ingresa a una empresa de la envergadura de yacimientos petrolíferos fiscales y comienza a ver determinados contratos, determinadas nóminas, donde no se entiende por qué se pagan determinados salarios a gente que no tiene nada que ver con la actividad petrolera, pero que sin embargo defiende en los medios de comunicación determinadas políticas, bueno, uno empieza a comprender que son algo más que papagayos. Pero lo que es importante, que el resto de los argentinos, la inmensa mayoría de los argentinos, no son ni papagayos ni ninguna otra cosa, son seres humanos, son compatriotas, son ciudadanos que necesitan del esfuerzo mancomunado, de la convocatoria a todos para seguir construyendo una Argentina mucho mejor de la que hoy tenemos. Yo voy a repetir una vez más el agradecimiento a aquellos partidos políticos que han acompañado esta iniciativa. También algún otro que un día se levantó porque había escuchado a su hija o había visto a su nena y le había parecido que todo estaba mal y se ve que al otro día alguien le habrá mostrado alguna encuesta o la nena será más inteligente que el padre y le habrá dicho qué gansadas estás diciendo, que bueno, que salió a recomponer la situación. Pero bueno, son las cosas. Dentro de todo esto no deja de ser una anécdota de la cual podemos inclusive entre nosotros mismos reírnos de nosotros mismos. ¿Saben lo saludable que es reírse de uno mismo? Porque cada uno tenemos cosas de las cuales hacemos y nos reímos. Yo me río mucho de mí misma y la verdad que me hace muy bien. Primero porque me permite no creérmela. Algo muy difícil cuando uno ocupa lugares muy importantes o ocupa lugares de mucha visibilidad mediática y sobre todo cuando le baten el parche y lo acarician así de los medios de comunicación. Como a mí siempre me están pegando, la verdad que no me la creo, no me permiten que me la crea, además de tantos bollos y golpes que te dan, está siempre en guardia, así que es imposible que me la crea. ¿Cómo me la voy a creer con todas las cosas que todos los días me dicen desde algunos medios? Así que ellos son
los que más me fortalecen porque me ayudan cada vez a ser mejor, a ser más humilde y a tratar de equivocarme menos para que me puedan pegar. Pero igual siempre van a encontrar motivos para hacerlo y es bueno que así suceda. Yo quiero finalmente terminar. Hoy me pasó una cosa con esta anécdota que les voy a contar, más que anécdota, experiencia. Hoy estaba leyendo los diarios, como lo hago todos los días, siempre los digo, todos los diarios, como un ejercicio militante. Y en el diario Tiempo argentino leí un pequeño articulito. Yo digo, qué importante cuando se tienen las ideas claras, uno puede en un pequeño artículo de pie de página, con pocas palabras, explicar claramente las cosas. Me llamó poderosamente, yo normalmente hago lectura rápida de diarios, porque si no estaría toda la mañana leyendo los diarios y no sé lo que tengo que hacer. Con lo cual leo títulos, ya leo el título y ya sé lo que viene abajo. Así que, pero hubo uno que me llamó la atención. Y decía, YPF, el piquete y un final de ciclo. Vamos a leer, es un docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, al quien no conozco, y que integra además un grupo de estudios CEPES. Es un grupo de estudios económicos, creo, CEPES, ¿no es cierto, Carlos? Vos que sos tan leído. Sí, ¿no? Dicen que sos muy leído, por lo menos. Te presentan como gran leído. Bueno, no sé. Pero CEPES no es donde está Matías Culfas y donde está el grupo donde está Mercedes también. Bueno, me parece que es del grupo ese de Matías Culfas y de Mercedes Marcó del Pont. Esto para que no se pongan celosos tampoco los del CEPES con los del estudio de la Cámpora y todo esto. Estamos todos juntos. Todos juntos, tirando para adelante. Pero, bueno, sigo. Este intelectual, este docente de la UBA, e integrante del grupo CEPES, recordaba el origen de ese movimiento social que recorrió el mundo y que es original como tantísimas otras cosas. Los argentinos somos impresionantes. Hasta el movimiento social piquetero. El movimiento social piquetero nace en la Ruta Nacional número 22 en Neuquén, cuando muchísima gente de YPF queda sin trabajo y salen a la vera de los caminos. Normalmente hasta ese momento el concepto de lucha era la huelga, que era el concepto histórico, tradicional, universal, global de la pelea, porque había una territorialidad, era la fábrica, era el espacio donde uno trabajaba, pero toda esta gente se había quedado sin lugar donde trabajar. Entonces, como no tenía lugar donde hacer huelga, porque ya era un desocupado, fue a la vera del camino para convertirse en visible. Ahí matan a Teresa Rodríguez, a Aníbal Verón en el norte, a Víctor Choque en Tierra del Fuego, y nace el movimiento piquetero argentino. Yo me acuerdo ver imágenes de fogatas y de gente a la vera de los caminos. El artículo plantea esto, plantea que con YPF, con la destrucción, el achicamiento de YPF, nace el movimiento piquetero y plantea, interpela a estos movimientos territoriales que aún siguen con prácticas en una Argentina que ha cambiado, porque esos movimientos piqueteros luego tuvieron un gran desarrollo durante toda la década de los 90, donde se fueron perdiendo miles y miles de puestos de trabajo y tuvieron finalmente eclosión y conjunción con las clases medias argentinas. Lo recordarán cuando el corralito, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Luego, cuando le pagaron los plazos fijos, quedaron los piqueteros, se fueron los de los plazos fijos, que terminamos de pagar, dicho sea de paso, con los Bodén 12. Este año terminamos de pagar a los del corralito, a los de la cacerola. Este año le hemos terminado, vamos a terminar ahora con el Bodén 12 de pagarle a los argentinos que con la cacerola salieron a pedir que le devolvieran con justicia lo que le habían arrebatado, sus depósitos de plazos fijos en los bancos. Y yo creo, y el artículo plantea esto de las cacerolas es mío, pero es una cosa que se me ocurrió ahora viendo, analizando, pero el docente decía que debían replantearse estos movimientos piqueteros
esta nueva Argentina. Y yo creo que si con los Bodén 12 terminamos de pagar a los caceroleros, creo que con esta recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales hemos tal vez terminado de pagar la historia de los piqueteros de la Argentina que salieron a la vera de los caminos a pelear por un futuro y una vida que le estaban arrebatando. Lo cual, por favor, no quiere decir bajo ningún punto de vista que esto termina con la protesta social, con las demandas sociales y con el derecho a protestar y a reclamar. Pero sí, y esto era lo que planteaba el docente, nuevas formas de reclamo, porque estas formas de piquetes que cortan calles, estas formas de bloqueos que impiden que otros ciudadanos ejerzan sus derechos, pertenecía a una Argentina que carecía de derechos en su gran mayoría, pero que es necesario que los reclamos justos y legítimos que todos tienen derecho a realizar, los 40 millones de argentinos, busquen formas diferentes, porque tenemos un país diferente, porque nos merecemos también la inteligencia los argentinos de encontrar en todo caso, si tenemos diferencias, formas de protestas y de reclamos que no le compliquen la vida al resto de los argentinos, pero lo que es peor todavía, le terminen haciendo el juego a los que precisamente lo sacaron a la calle como piqueteros y caceroleros. Por eso es un momento muy especial que estamos viviendo los argentinos, que reclama más que nunca de la unidad nacional, aún dentro de las diferencias, marcando las diferencias, pero sabiendo que hay instancias superiores por miles y miles de argentinos, entre ellos los piqueteros que mencioné, que dieron su vida, sin olvidarme de Costecchi y Santillán en la crisis del 2002, sin olvidarme de los miles de argentinos que en otras épocas dieron su vida en este siglo, en el siglo XX, en el siglo XIX, por las luchas intestinas. Yo el otro día escuchaba a alguien que reclamaba que le diéramos el puerto, pero Dios mío, este hombre no conoce de historia, no sabe que durante el siglo XIX los argentinos nos matamos por el tema de las aduanas y el puerto que finalmente se decidió quedara en el orden nacional. No sabe que Buenos Aires incorporó 10 años más tarde la Confederación, o 7 años más tarde, en 1860, para finalmente acordar. Dios mío, digo, o es ignorancia, o es falta de asesoramiento, o es marketing político, pero por favor, un esfuerzo grande, porque también nos merecemos todos que nuestros dirigentes opositores al menos conozcan la historia de todos los argentinos, la de este siglo, la del siglo pasado, la del siglo XIX, porque el conocer la historia, les aseguro, nos da un aprendizaje formidable. ¿Saben por qué? En el proyecto de ley que envié al Senado, donde establecemos una unidad entre las provincias productoras de hidrocarburíferas y el Estado Nacional, fijé en que si se quiere transferir nuevamente la propiedad de las acciones, se va a requerir las 2/3 partes de los miembros. ¿Saben por qué lo hice? No de inteligente, no de retorcida, sino simplemente porque me acordaba la razón por la cual tuvimos que desprendernos nosotros, los santacruceños, del 4% de las acciones que teníamos de YPF. Porque como la nación había decidido venderlas, si no las vendíamos nosotros y las provincias hicieron el resto, nos descapitalizábamos. Entonces, de esta manera, alineando en forma mancomunada y solidificada los intereses de la nación y las provincias, que son la misma cosa. Voy a repetir lo que dije el día lunes, este viernes que termina. No hay nación sin provincias, ni hay provincias sin nación. Somos una sola cosa. Por eso pusimos en el proyecto de ley ese pacto de sindicación obligatoria, vigente durante 50 años, y además la cláusula de los 2/3 de los miembros. Lo mismo que para reformar la Constitución. Sí, hoy
en este mundo necesitado de recursos naturales, vitales y estratégicos. Una reforma constitucional es tan importante como contar con esos recursos para el bienestar de los 40 millones de argentinos. Y eso es lo que tenemos que preservar entre todos. Finalmente, y ahora sí, les decía que esto es por tantísimos argentinos que dieron su vida desde 1810 hasta la fecha. Desde el padre de la patria, San Martín, que peleó por los realistas en Bailén, porque cuando llegó aquí a su país, luchó por la independencia de su país y libertó a otros países hermanos. Por Belgrano, por Mariano Moreno, por tantísimos otros. Y si me permiten también, humildemente de esta tierra santacruceña, por un hijo de esta tierra que vino a transformar la Argentina con equivocaciones y con aciertos, pero con un profundo compromiso y amor por su patria, por su historia y por su propia historia como militante juvenil y popular en los difíciles años en que nos tocó a nosotros incorporarnos a la política, una Argentina difícil, un mundo absolutamente diferente. Hoy me acompaña Carlos, que me va a acompañar seguramente al cementerio porque quiero llevarle, yo conté, creo, en el mensaje del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa que le había llevado el diario de página 12 con las palabras de ese señor al que no quiero nombrar, que dijo que los Kirchner éramos lo peor que le podía haber pasado a ellos. Y ahora a ellos me refiero a los asesinos y a los torturadores. No, nadie se confunda. Separemos la paja del trigo definitivamente para no confundirnos nunca más los argentinos. Pero bueno, yo voy a llevarle además, como hago siempre cuando voy, flores, una parte del estacal, una parte del descansa acá, otra parte yo sé que no está descansando porque debe andar por ahí haciendo cosas, estoy convencida, es lo que me permite seguir viviendo además, pero voy a llevarle en una cosa que me preparó Carlos, el proyecto de ley, el mensaje envuelto en una cintita argentina y se lo voy a dejar ahí. La verdad que le pusimos de todo, la camiseta de Racing, el diario, tiene rosarios, una ovejita que le puso mi hija, que es una ovejita marrón, con un subic que también está ahí, parece ya, yo lo decía a Carlos, va a aparecer con los papeles que le voy a poner ahí, también va a aparecer el Gauchito Gil, ya viste, pero no importa, es como que uno va y siente como que le pone las cosas por las que él soñaba, por las que él quería, por las que él peleó y por las que también se murió. Así que nada, muchas gracias Piedrabuena, muchas gracias Santa Cruz, los quiero mucho a todos.